Son las 8:51. Damos la bienvenida al ingeniero Antonio Borrero. Él fue gerente de Legaustro. Hechos importantes que han sido descritos en la introducción se dieron la semana pasada con respecto a Legaustro, que han sumado a lo que sucedió con esta empresa tras la crisis energética, en la que aparentemente Legaustro cambió sus objetivos, su vocación, incluso su modelo de negocios, forzado de alguna manera por decisiones de autoridades nacionales, particularmente de SELEC, de incluirlo en contrataciones sumamente onerosas para tratar de encontrar soluciones a la crisis energética que vivió Ecuador a finales del 2024 de forma sumamente intensa y que se teme podría eventualmente presentarse nuevamente en el país. Al tiempo de saludarle, ingeniero Borrero, quisiera preguntarle si es que la situación de Legaustro ha evolucionado, ha cambiado, dejó de ser una empresa eléctrica con una vocación local y regional en el sur del país y ha pasado ya a ser parte simplemente del Ministerio de Energía con una visión e intereses de carácter nacional. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias por recibirme en Antena 1. Un saludo especial a la audiencia de esta prestigiosa emisora. Pues llama mucho la atención la manera en la que se está manejando concretamente a la empresa electrogeneradora de Legaustro S.A. La empresa tiene 25 años desde su creación. Vale la pena ir a los orígenes. La empresa fue creada por la escisión desde la Centro Sur, que tenía generación local, como así muchas de las empresas distribuidoras del país. En aplicación a una ley vigente en 1996, desde ese entonces, en el año 99, hace 25 años justamente, se escinde Legaustro, creándose como empresa generadora y quedando la empresa regional Centro Sur como empresa distribuidora encargada de la distribución y comercialización. Con ese enfoque se daba fortaleza a cada una de las funciones y especialidades de cada una de las empresas, como hemos indicado, quedando muchas empresas en el país con generación embebida, como la empresa eléctrica Quito y otras más que tienen generación local. El concepto de una generación local que se desprende de una generación consolidada, centralizada, de gran capacidad o menor capacidad podría ser, permite un acercamiento a las áreas de producción, a la gente, a la sociedad en sí y a un acercamiento que puede permitir un desarrollo sostenible. Es un modelo que se está manejando a nivel mundial, que está orientado en la transición energética, que está orientado hacia el cambio de las 3Ds o se pueden definir como una de ellas, la descarbonización, la digitalización, pero la descentralización, que es un concepto muy claro de permitir potencialidades locales, desarrollos locales, para que se tenga mayor eficiencia. Por otro lado, la energía tiene que transmitirse desde un sitio a otro sitio, desde donde se genera hasta donde se consume, y esa transmisión significa pérdidas, como lo es el transporte de carga de un puerto hacia el interior de un país, en fin, o sea, las pérdidas mayores que se dan en transmisión, en conducción, en transmisión eléctrica o transmisión de carga, en definitiva, se da justamente en el transporte. Si estamos ubicados cercanamente de la demanda, se puede entregar una generación más cercana y disminuir las pérdidas. Cierto es que el sistema nacional se compone en un todo y todo está conectado y se optimiza para que sean las centrales más eficientes, de menor costo, las que estén operando en cada una de las horas. Eso lo hace el SENACE. Bajo este concepto, cuando se separa la empresa Legaustro de la empresa regional Centro Sur, la conformación accionaria en ese momento era de 10 accionistas, en donde el ministerio de ese entonces tenía una participación accionaria, en el caso de Legaustro alcanzaba alrededor del 45%. Todos los demás accionistas eran los gobiernos locales, prefectura de Azuay, Cañar, Morona, Santiago, los municipios de Cuenca, Biblián, Santa Isabel,
Sí, sí. Y en ese momento también él crea, ¿no? Más adelante pasa a Semplades y luego es absorbido por el ministerio de ese entonces. Ahora 9 accionistas. El cambio que se ha ido dando en función de las inversiones utilizando recursos del Estado cambió la composición accionaria desde hace ya algunos años, yo diría desde el año 2012, en donde para construir la central Ocaña fue necesaria inyección de capital estatal que luego se convirtió en acciones de parte del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Este fue un capítulo crítico, diríamos que un punto de quiebre en lo que ha sido la historia de esta empresa, y quisiera, con su conocimiento, además su experiencia vivida, ¿cómo es que se concibió y ejecutó esa descapitalización de los GATS locales de Legaustro? Es decir, se les obligó a los gobiernos locales a que vendan sus acciones al Ministerio de Energía. Bueno, no exactamente eso. En el momento en el que menciono, hay un aporte de capital para la construcción de Ocaña y luego se capitaliza y el ministerio pasa a tener, el Ministerio de Energía, Electricidad en ese momento, el 45% pasa a tener un valor cercano al 70%, quedando los gobiernos seccionales, en especial la prefectura de la SUAY, con una participación accionaria cercana al 21-22%, y los demás restantes completan el todo, el 100% que está allí. En ese momento se pierde como una sola entidad en la Junta General de Accionistas, en donde se impera el voto y la decisión de mayoría, que en este caso basta con el accionista ministerio para que pueda tomarse determinadas decisiones en la Junta General. Vale la pena recalcar, y a veces en noticias de prensa se confunde, y al ser el Legaustro, así como lo es la Centrosur y 10 empresas de distribución de la Sierra, son sociedades anónimas o compañías anónimas, no son EPs. Hay una Junta General de Accionistas, bajo esa hay un directorio que es el de la máxima administración, y hay obviamente la administración conformado por un gerente general o presidente ejecutivo en algunos casos. En el caso de Legaustro es un gerente general. Entonces, ¿qué es lo que pasó más adelante? Accionistas locales como la prefectura de la SUAY pide vender las acciones y lo toma como si fuera una deuda del gobierno nacional. O sea, ahí hubo una confusión de querer llevar en otro sentido el que tenía que pagarle el gobierno central, cuando realmente un complejo accionario, un accionista puede vender a otro accionista. Bajo la Constitución, la ley de régimen del sector eléctrico, la ley de servicio público de energía eléctrica más adelante y los reglamentos, no se puede vender sino solamente en el ámbito público, al ser una empresa 100% de capitales públicos, sean estos centrales, gobierno central, y o gobiernos locales, como ya he mencionado. Entonces, en ese momento la prefectura decide utilizar esos recursos y pedir que se le pague. ¿De dónde sacaba el ministerio? Pues realmente utilizando recursos que estuvieron asignados a proyectos de construcción de centrales de energías renovables, que ha sido, quisiera tocar eso más adelante, el objetivo fundamental de Legaustro para ir fortaleciendo en un cambio de la matriz energética en lo que a localía se refiere. Entonces, ya con la presión que se tuvo en ese momento, en la prefectura presidida por el doctor Yacu Pérez, pues se logra vender quizá no la totalidad ventajosamente, sino una parte de las acciones, 5 millones de acciones. El ministerio paga a través del uso de los recursos que estaban en el Legaustro asignados a los proyectos. No fue un tema muy fácil, fue un tema de debilitamiento, diría así, de la empresa, y quedó constituido el capital accionario con el 75% del Ministerio de Energía y Minas en este momento, alrededor del 15%, usando números redondos, la prefectura de la SUAY, un 6-7% el municipio de Cuenca, un 3% la prefectura de Cañar, y los otros GATS con presencias menores. Lo que debo recalcar y fundamental es que es una empresa local, una empresa que nació
de la generación que en su momento se dio con Saimirín, con el complejo Machángara, que ha sido un pilar fundamental no solamente para entregar energía a la región, que fue el principio fundamental para que se cree el parque industrial con la cercanía de Machángara con abastecimiento de energía. Fueron momentos importantes en el crecimiento y desarrollo de Cuenca. Más adelante el tamaño obligaba y la forma de operar a nivel nacional que se constituían redes nacionales, anillo nacional de servicio del Sistema Nacional Interconectado para que pueda dar servicio de manera interconectada y con centrales de generación, inclusive con interconexión con Colombia. Bueno, eso fortalece al sector, pero eso no quita que localmente pueda tenerse generación local manejada de una manera eficiente, cercana, y además en el complejo Machángara, como Gustavo lo conoce a fondo y con toda la ciudadanía sabe lo importante que es para el abastecimiento de agua potable, regulación, control, sistemas de riego y todo lo que se ha venido manejando en el campo ambiental y se ha tratado de emular en otras cuencas hídricas, ha sido fundamental. Desde el inicio de la creación, en agosto de 1999, se nombra por respeto a esa integridad, por respeto hacia esa ubicación en la ciudad de Cuenca y en la región, al alcalde de la ciudad como presidente del directorio y presidente de la Junta General de Accionistas. De manera que se daba una relación armónica, muchas veces fue el prefecto de la SOAI el vicepresidente, otras veces fue alternando el prefecto de Cañar. En fin, ha habido otras representaciones que generalmente han sido localistas y que han definido una comunicación armónica con el ministerio para que las acciones que se realizan beneficien a la ciudad y a la región, no solo en el campo eléctrico, sino en el campo de conservación del agua. En honor al tiempo tenemos que ir tocando y tratando de entender los efectos, además que está detrás de algunas decisiones. En este caso, la separación del alcalde de Cuenca de la presidencia y del prefecto provincial, que por allí él mismo señalaba que se separaban en protesta, pero no sabemos si fue también efecto de una decisión del directorio o de los accionistas de Legaustro. En todo caso, los dos quedaron afuera del directorio. ¿Es este un tema sintomático? Lamentablemente, y eso debemos quejarnos, el centralismo absorbe todo, desde Quito, viendo al país en un segundo plano, pasando al patio trasero de importancia, todas las acciones que pueden significar una empresa embebida en esa sociedad, una empresa que cuando estuvimos allí teníamos contacto y manejábamos relación con 40 GATS provinciales, GATS cantonales y GATS parroquiales, no solamente los accionistas, sino todos los que estaban cercanos y beneficiados, y que fue un tiempo importante para poder establecer lazos. ¿Y cuál es la importancia de eso? Además de entender que hay un servicio público garantizado, un servicio público que debe darse. Y es que la construcción de las centrales, que no ha sido un tema fácil, todas las veces que se ha querido construir ha habido una oposición sistemática que se ha logrado en algunos de los casos, no todos, se ha logrado gracias a esta cercanía con las comunidades y a un trabajo positivo en donde también la presencia de las empresas que hacen servicio público y la institucionalidad definida en una estructura de respeto y armonía ha permitido ir avanzando. El ignorar esto y pensar que no sirve para nada y solamente por cierta coyuntura política que se esté dando en este momento puede desprenderse de las representaciones locales, para mí es un grave error que va a pasar factura. Hay también allí un punto importante, muy importante para las pequeñas comunidades. Entendemos que con la estructura anterior había fuentes de financiamiento para programas medioambientales que se emitían desde el Legaustro y podían beneficiarse los gobiernos locales. Sí, efectivamente, ese programa se tenía. Conozco que se retiró, se absorbió nuevamente y fue absorbido para que sea administrado desde Quito, desde la capital del país. Y lamentablemente eso pierde conexión, debilita
los lazos de contacto, debilita la presencia ciudadana. Es lo que estamos viviendo en muchos de los frentes, como el tema vial que están discutido y reclamado con justo derecho, justa razón, porque quienes vivimos en zonas deprimidas y que tenemos dificultades de movilización, estamos impidiendo nuestro desarrollo fluido y positivo. Brevísimamente, ingeniero Borrero, ¿cómo se concebía la misión y visión empresarial de Elegaustro y cómo ha cambiado esta, si es que se la conoce? En su momento el enfoque fundamental era hacia energías renovables, hacia la posibilidad de las pequeñas y microcentrales hidroeléctricas, por ejemplo, que daban una gran potencial de fabricación local, de participación local y de pertenencia y de conocimiento y cercanía, que lo logramos con centrales en donde el 95% fueron diseños nacionales de alta tecnología, de construcción nacional realizada en fábricas importantes del país, y luego el montaje y ensamblado de ingenierías nacionales y locales que permitían un avance significativo y poder lograrlo. Eso es sembrar, eso es dar la posibilidad de desarrollo, eso es permitir esta generación distribuida, microredes armadas alrededor de este nuevo concepto mundial que es tan amplio y que permite un desarrollo local importante, y además la posibilidad de ir teniendo unas experiencias de fabricación y construcción local, dejando todo en manos de grandes más allá de lo empresas. que se observa en la práctica por los nuevos proyectos en los cuales se ha involucrado a Elegaustro, esta misión y esta visión ha cambiado. Sí, porque este momento, lamentablemente, sí, por ayudar al país, podríamos decir, a manejar generación térmica de emergente, pero no puede Elegaustro desplazarse hacia otros sitios por justamente este tema de cercanía y manejar la contratación de generación en barcazas, que bien podía hacerlo Selec a nivel nacional, que lo había venido haciendo y que tenía, por ejemplo, en Guayas, a Electro Guayas como ente ejecutor de extracciones, o a Termopichincha a lo largo y ancho del país, que por amplia experiencia desde hace muchos años venía manejando la generación térmica nacional. Elegaustro se metió en ese campo, vimos con pena, porque ocupa todo el esfuerzo y los recursos y debilita la gestión administrativa, además con todo lo que significa la operación, los costos y el subir de un presupuesto de alrededor de 50 millones de operación a un presupuesto de 500 millones o más. Entonces, da tristeza ver el debilitamiento, el manejo centralizado, el que ya no se tenga representantes locales. Me complace, y eso debo decirlo, conozco al ingeniero Marco Toledo, es un muy buen profesional, creo que va a hacer un gran trabajo, está muy bien formado, tiene una amplia experiencia, complace que sea él quien esté al frente de Elegaustro, pero el que se quiera eliminar, que se quiera obviar la presencia de los gobiernos locales, no importa de qué línea sean, durante años manejamos esa relación. No puede ser que 25 años, solo un año por equivocación, diría yo, de falta de coordinación, se manejó la representación con otros profesionales también locales que estuvieron al frente de la presidencia del directorio de la Junta. Pero ahora no, ahora es del propio ministerio, todo centralizado, de manera que da que pensar cuál es el objetivo final. Y con esto los proyectos locales que se tenía en carpeta se van debilitando. Quisiera preguntarle también, no un proyecto, sino una realidad desde hace muchos años, que usted la mencionó, el proyecto de conservación, o la unidad de conservación más bien de la cuenca del Machángara, peligra en la actual situación. Cabe señalar que esta organización ha jugado un papel trascendental, fundamental en el mantenimiento del medio ambiente y la ecología, en el desarrollo sostenible de la región. Sí, efectivamente, se conformó el Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara, que tiene 26 años de conformación, que fue un esfuerzo que nació de la Universidad de Cuenca en las empresas de generación y agua, Etapa y Empresa Eléctrica en su momento, y luego fueron entrando el Ministerio del Ambiente, Senagua cuando estaban los dos separados, el Ministerio de Agricultura,
y los gobiernos locales más adelante que se ha fortalecido la presencia y que fue, por ejemplo, en los recientes incendios en ese sitio del Machángara que da el 60% del agua para Cuenca, se logró controlar a tiempo justamente por la presencia de las cuadrillas formadas y una estructura orgánica de defensa y protección ambiental allí. Entonces, ¿qué vamos a ver a continuación? O sea, desde lejos no importa, no se la siente, no se tiene que vivir, no se toma el agua de esa fuente, no se vive de la electricidad cercana de ahí, no se genera trabajo a gente de las comunidades, a profesionales del medio, etcétera, sino todo será definido a la distancia. Allí justamente el papel importante de la coordinación del municipio de Cuenca, que en el caso de la Cuenca del Machángara estaba representado por etapa y la prefectura de la SOAI estaba presente, y así como han mencionado los otros actores, pues no, también se intentó y se avanzó bastante en la cuenca del río Yanuncay. Se ha trabajado en otras cuencas hídricas del río Cañar, del río San Francisco en Gualaceo, en fin, o sea, se ha hecho un trabajo integral, un trabajo con mucho más conexiones y no solamente una simple generación que no importa de qué fuente venga, y si es térmica, que importa que sea contaminante y que utilice recursos no renovables. No, nosotros en su momento el objetivo fundamental y los proyectos que tenía el Legaustro, el proyecto Soldados Yanuncay, que debe ser un objetivo que lo escuchamos el 3 de noviembre al alcalde de Cuenca y al prefecto también defendiendo esa posición y esa necesidad. El proyecto Ocaña 2. Este proyecto en particular que tiene una gran importancia, además que se encontraba en muchos de sus aspectos ya a punto, faltando básicamente socialización, es otro proyecto que posiblemente se archivará. Lamentablemente, sí, con la fuerza que se pretendió dar localmente, con toda la presencia, ha habido dificultades grandes, pero es esencial porque ya sentimos en el estiaje el déficit de agua que ya es la vida, o sea, esencialmente no tenemos agua para nuestros ciudadanos y paulatinamente hasta el año 2030 se va a ver dificultades con racionamientos graves. Más allá, la conservación ambiental, que es otro de los puntos que ya hemos tocado levemente. El tiempo lamentablemente no nos da para mucho más, ingeniero Borrero, sin perjuicio de lo que usted quiera añadir, pero ya en la parte final de este diálogo quisiera preguntarle si es que las cosas han pasado de un punto de no retorno o hay algún espacio de gestión, de conversación, de diálogo que pueda darse con las autoridades nacionales para que esta situación de Legaustro, en la cual va perdiendo absolutamente control y vocación, incluso para continuar realizando su obra en beneficio del austroecuatoriano, se revierta. ¿Hay algo que se puede hacer? Bueno, la presencia en el directorio, que es el que define políticas cercanas, el que se trabaja con la administración, está representada por el alcalde, 2 representaciones por la prefectura de la SOAI, una representación por prefectura de Cañar. Estamos hablando de 4 representaciones allí que pueden ser una voz importante y que no dejen los actores locales de estar presentes en esos directorios. La Junta General es la máxima autoridad de una empresa societaria, en este caso, y debe volverse a un diálogo, debe respetarse lo local. Si no se hace eso, va a haber una destrucción paulatina, progresiva, que además es otro golpe a la ciudad de Cuenca, lamentablemente. Más que el propio desplazamiento de la matriz de Selec, que siempre estuvo manejada ya, administrada desde Quito desde hace muchos años. Más que eso, el Legaustro, que es una empresa local que tiene una inferencia muy cercana, como hemos definido, en el entorno ambiental, en el entorno de manejo hídrico y en el entorno de la posibilidad de generar trabajo, oportunidades de aprendizaje y conexión con las universidades locales que son muy potentes en el tema de energía. Y lamentablemente no, se pierde el enfoque. Le veo con mucha dificultad que funcionarios del ministerio, que serán gente capacitada, pero que puedan tener ese sentimiento de cercanía y que puedan estar presentes localmente para poder apoyar.
una visión desde lejos deja pasar muchísimos detalles, muy difícil manejar a control remoto. En todo caso, otro aspecto también, y esto como medio de comunicación que queremos insistir públicamente, es que no continúe esa política de ostracismo en materia de políticas de comunicación. Los funcionarios de Elegaustro han tenido una prohibición expresa desde el Ministerio en la capital de la República de dar cualquier tipo de declaración, y esto ha generado una preocupante opacidad en estos temas. Marco Antonio Toledo, el actual gerente, debe corregir estos temas. La presidencia de Juan José Astudillo Rivera pasó con una presencia de aproximadamente 3 meses prácticamente sin que la ciudadanía, ni los medios de comunicación, ni los periodistas puedan cruzar una palabra con este ciudadano que, dicho sea de paso, estuvo también rodeado de opacidad, comenzando por sus credenciales, pasando también por una serie de hechos internos de Elegaustro que los conocíamos no de fuente oficial. Elegaustro tiene que cambiar su imagen y es una tarea muy importante que tiene que cumplir también el ingeniero Marco Antonio Toledo. Le dejamos en una conclusión final, ingeniero Borrero. Bueno, una invitación al ingeniero Marcos Toledo. Es un gran desafío que él, como cuencano, como profesional de valía de nuestras universidades, conecte, haga sentir los principios y mantenga en el objetivo fundamental el Elegaustro orientado hacia esa generación renovable, importante para que la región mejore y el país también, y que conecte con los medios. Va a ser muy complejo porque, ya lo ha mencionado Gustavo, pues hay una prohibición de comunicarse, una prohibición de conectarse. Le veo muy difícil, nunca hemos visto una cosa tan exagerada. Lamento que se esté dando esto e invito a que no se pierda esa gran empresa, esa empresa de servicio, una empresa con vocación, con compromiso, que ha aportado, como dije en su momento, a 40 GATS. Ahí aprovecho para decir los proyectos que están en curso: el proyecto Soldados Yanuncay, el proyecto Ocaña 2 es importantísimo para el servicio a la troncal, poder ampliar en un fotovoltaico de Huascachaca y un eólico 2 en Huascachaca, que son los proyectos que deberían haberse impulsado y formado. No debe meterse en cosas que no le corresponden. Elegaustro, hay otros actores que están en ese campo que bien podrían haberlo hecho. Bien, muchísimas gracias por su presencia. Con todo gusto, Gustavo, y muchísimas gracias por su atención. Declaraciones del ingeniero Antonio Borrero. Él fue gerente de Elegaustro.